Bueno, ahora sí. Entonces, buenos días para todos, chicos. Bienvenidos una vez más a nuestra clase. Recordarles a todos que hoy es nuestra penúltima clase. ¿Listo? Entonces, pues ya tenemos la clase de hoy y la clase siguiente para, pues, finalizar como con nuestra parte del módulo y para que ustedes recuerden también que dentro de aproximadamente 10 días deben entregar todo para poder finalizar con el ciclo 4 que corresponde a octavo y noveno. ¿Listo? Recuerden, chicos, que tienen que preguntarle a sus directores de sede si la entrega de los trabajos es virtual o si debe ser presencial. ¿Listo? Por ahí hay algunas personitas que todavía no han preguntado y es importante, ¿listo? Es importante que pregunten. Porque depende del colegio, depende de la sede, perdón, dependiendo de la sede, pues tienen como un mecanismo diferente. Bueno, para ir iniciando, chicos, pues el día de hoy no traigo como una frase puntual, una frase particular. Nuestra frase de hoy es una frase, digamos, una reflexión un poco más hacia lo que estamos haciendo cada vez que nos reunimos en estas clases. Y pues es una invitación realmente a todos ustedes, chicos, pues a que su proceso formativo se evidencie en todas las etapas de su vida. ¿Listo? Estudiar no nos sirve solamente para tener un título. Y pues aunque muchos de nosotros sí lo hacemos porque necesitamos el título, que para el trabajo, que para una cosa, que para seguir estudiando, etcétera, a pesar de eso, realmente estudiar nos tiene que servir para algo más. ¿Listo? Se nos tiene que notar que tenemos educación. No puede ser que vamos a tener un título ahí colgado en la pared y ya y que es de adorno. No, listo. Entonces les recomiendo mucho, chicos, a todos ustedes que están justamente en un proceso de formación, sin importar la edad que tengan, que deben mantener justamente ese proceso educativo, ¿sí? Cuando lleguen a un lugar, saluden. Cuando vayan a pedir la palabra, por favor, levanten la mano o pidan permiso para hablar. No interrumpan a la gente. ¿Sí? Si pueden hacer un favor, háganlo. Miren que de nosotros depende que este país esté mejor y de nosotros depende que el proceso de educación se vea, porque hoy en día la gente no le tiene fe a la educación, pero es que es porque lo que aprende no lo aplica, ¿sí? Y pues es muy difícil de esa manera transformar nuestra sociedad. ¿Listo? Es una invitación, chicos. La pueden tomar si les parece interesante, la pueden compartir también, claro que sí. Y pues la idea es que más allá de tener solamente el título, se nos empiece a notar la educación que estamos recibiendo. ¿Listo? Bueno, por aquí hay una personita que tiene la mano levantada. Cuéntame. Profe, una pregunta. Quisiera saber sobre lo del ensayo, ¿es que se llama que toca hacer? Sí. ¿Qué quieres saber? Que, pues, o sea, sobre qué temas toca hacerlo o cómo es Bueno. eso. Bueno, yo les recuerdo, chicos, que nosotros hicimos 2 clases completas en donde nos dedicamos a explicar el ensayo. ¿Listo? Te pediría el favor que vayas al canal de YouTube. Si no tienes el link, pídeselo al director de sede. ¿Listo? Ve al canal de YouTube y miras los videos sobre las clases que hablan sobre ese tema, porque la clase de hoy no la podemos dedicar para eso porque ya tiene otra, otro objetivo en nuestra clase de hoy, que es también adelantar el módulo. ¿Listo? Entonces, dudas, preguntas, todo lo que tengas está aclarado en las 2 clases sobre el ensayo que están subidas en YouTube. ¿Listo? Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, muy bien. Chicos, ¿quién me va a ayudar con la lectura del módulo hoy? Presente. Listo, recuérdame tu nombre, por favor. Gloria Rincón. Listo, señora Gloria. Pues la clase anterior nosotros nos quedamos en la pregunta 111. Hoy vamos a empezar con la pregunta 112. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacer exactamente igual como hicimos la clase anterior. Solamente lees el enunciado y yo inmediatamente doy la respuesta. ¿Listo? Pues lo hemos hecho así las últimas clases y nos ha rendido un poquito. ¿Ok? Listo, profe. Entonces, iniciamos con la 111. 112. Listo. Dice, la crisis del 29 tuvo serias persecuciones en toda América
En Argentina, el desempleo y la caída de exportaciones pusieron en crisis al gobierno de Hipólito Yrigoyen, derivando en un golpe militar dirigido por José Félix Uribú en 1930. A partir de entonces y hasta 1940, el gobierno argentino aumentó de forma alarmante sus índices de corrupción y fraude electoral, que habían sido atenuados considerablemente a principios del siglo XX, y oligarquías que fortalecieron a la sombra del agroexportador y financiero. Este periodo es conocido como la década infante. Su nombre se debería ¿a qué? Listo. Es la década infame y la respuesta correcta entonces es la D. En la 112 es la D. Los gobiernos se caracterizaron por un marcado autoritarismo político. Tomaban decisiones sin tener en cuenta la opinión del pueblo, sino cómo les convenía más a ellos y a las empresas. 113. Listo, profe. Durante la colonia en América Española, los resultados iniciales de la evangelización fueron escasos porque muchos misioneros no tuvieron en cuenta las creencias y normas de las sociedades indígenas y condicionaban su tarea al éxito de las campañas militares, pues los indios Si eran no obligados desayuna, a no va. convertirse. Y en la tarde, si no almuerza, tampoco va. Bueno, hay una persona que Profe, tiene el apagan ese micrófono micrófono. encendido. Si por favor nos apagan ese micrófono, gracias. Listo. A convertirse tras haber sido sometidos. Sin embargo, con la llegada de los jesuitas al continente en 1599, la iglesia entró en contacto con los indígenas. Sin meditación de las armas, se fueron escuelas para los niños, aprendieron a leer, escribir y contar. Incluso algunos adultos se convirtieron en catequistas o sacristanes. Podríamos pensar que este cambio de sentido se debió a que La respuesta correcta es la B. El modelo evangelizador jesuita se ajustó más a los elementos culturales de los indígenas. Es decir, fue más fácil dominar a los indígenas cuando se hizo con afecto, con amor, con palabras, que cuando los españoles lo hicieron con espadas, como imponiéndolo, pues que era la costumbre que tenían anteriormente. 114. la protoindustria fue una forma de producción europea cuyo auge tuvo lugar en el siglo XVIII. Se caracterizó por la elaboración familiar de bienes en vivienda. La comercialización se hacía a través de intermediarios, quienes a su vez suministraban materias primas, que en ocasión no eran fácil de pagar. Con el tiempo, el intermediario pasaría a ser dueño de las herramientas de producción, puesto que La respuesta en la 114 es la D de dedo. ¿Listo? Alcanza una acumulación de capital suficiente para establecer su propia industria. Acuérdense que antes las personas eran intermediarias y solamente compraban en una parte para ir a vender en otras. Pero luego lo que ellos hacen es volverse dueños de las máquinas, de las materias primas, para que todo les salga más económico y sea más rentable para ellos. Lastimosamente de ahí es que surgen los monopolios de poder, pero pues es la manera como sucede. ¿Listo? 115. el alto costo de la mano de obra en los países desarrollados estimuló desde 1980 la producción manufacturera por sistema de maquilas. Se trata de plantas industriales que se trasladaban a países afectados por la profunda desestructuración del sistema laboral. Por ejemplo, muchas máquinas surgieron en países asiáticos de Europa Oriental y Latinoamérica, donde el nivel salarial es bajo. Existen leyes que protegen la inversión extranjera y toda la industria de la agricultura doméstica padecen fuertes ciclos de crisis. Podríamos pensar que la destructuración
laboral en estos países favoreció el sistema de maquilas cuando La respuesta en la 115 es la C. Cuando el desempleo urbano creció por la crisis de las principales industrias nacionales. Las maquilas son lugares donde pueden entrar a trabajar cualquier cantidad de personas porque en las maquilas no se pide experiencia laboral, no se pide que la gente sea mayor de edad, no se piden, por ejemplo, documentos de que la persona esté legal en el país, pero todo eso no se pide porque pagan muy poco. Podríamos decir casi que en un lugar donde hay una maquila, por ejemplo en México, las maquilas pagan al día 3.000 pesos. Una persona va y trabaja todo el día por recibir 4.000, 5.000 pesos. Entonces, justamente como pagan tan mal, pues ellos no piden documentos y lastimosamente se aprovechan de gente que pues no tiene papeles, que es menor de edad, por ejemplo, las mujeres que no reciben trabajo en otra parte. Es un sistema nuevo de explotación explotaron. laboral. Uy, sí. Ujú. Vamos con la 116. Perdón, Durante los, durante Dime. los años siguientes a la independencia de España, el crecimiento demográfico descendió drásticamente en Sudamérica. Las ciudades quedaron habitadas fundamentalmente por mujeres, porque las guerras civiles aumentaron la mortalidad. A causa de esta situación, el madresolterismo se incrementó, así como las uniones libres y la pobreza. Para establecer el matrimonio legítimo, los gobiernos estimularon a los varones jóvenes a casarse, imponiendo mayores impuestos a los solteros y eximiendo del servicio militar a los casados. De estas medidas estatales sobre la vida privada se entiende que La respuesta en la 116 es la C. Era necesario fortalecer la familia para darle estabilidad a los países. Recuerden que los países que tienen familias disfuncionales o familias separadas o que inclusive la gente no se organiza en familias, por lo general son países donde la gente no es feliz, donde surge bastante problema de enfermedades mentales, ¿listo? Porque es la misma condición del ser humano de que se siente inestable y eso posteriormente afecta tanto al sistema político como al económico. El gobierno no debería intervenir, pero ya se llega a un punto en el que tiene que hacerlo porque se está afectando la economía. ¿Listo? Una preguntita, profe. 117. Pregúntame. Pregúntame. ¿Cuál es la 116? La 116 es la C. Ah, bueno, vale, muchas gracias. Listo. 117. a partir de la idea de fortalecer la ciencia y el conocimiento propia de la ilustración, los estados colonistas europeos impulsaron viajes expedicionarios a territorios de otros continentes. Así, Gran Bretaña promovió viajes científicos que fueron financiados por inversionistas privados. Además, se fundó en 1830 la Real Sociedad Geográfica, que impulsó la dominación de nuevos territorios y la búsqueda de minas, de minerales precisos sobre la que la corona inglesa impuso soberanía. Estas empresas fueron vitales para el colonialismo, en tanto que La respuesta correcta en la 117 es la D de dedo. ¿Listo? Las ciencias geográficas y naturales fueron puestas al servicio de la corona y de los burgueses. Acuérdense que en esa época es donde se empieza a hacer todas las expediciones botánicas, ¿sí? La expedición botánica no solamente se hizo en Colombia, se hizo en muchas partes del mundo y la idea era justamente encontrar recursos. ¿Listo? Pero pues lastimosamente mal utilizados porque hoy en día tenemos un problema de contaminación ambiental muy, muy fuerte. ¿Listo? Bueno, 118. en 1871 se adelantó una fuerte protesta obrera en París, que se denominó la Comuna de París. El movimiento se oponía a la instalación de la Asamblea Nacional, que pretendía arrasar con los principios liberales de la Renovación Francesa y retomar Revolución. el sistema monárquico.
Los obreros acordaron hacer elecciones para conformar un gobierno comunal, donde el poder lo tuviera el pueblo, para implementar reformas políticas y sociales como la igualdad salarial, la separación entre la iglesia y el Estado, el derecho campesino a sus tierras y el derecho de los obreros a ser propietarios de las fábricas en que laboraban. Basándonos en el carácter social de la política de la comuna, podríamos decir que La respuesta de la 118 es la D, que los gobiernos igualitarios entregan medios de producción a los obreros y tierra a los campesinos, ¿sí? No privilegian a nadie sobre nadie, sino que tratan a todos por igual y pues eso genera una equidad social que también genera bienestar. 118 de, profe. D de dedo, correcto. Vamos con la 119. dice, el rap es una expresión cultural y social que surgió en la década de 1970 en los barrios negros e hispanos de Nueva York, haciendo fusiones de ritmos de la cotidianidad urbana de los jóvenes. Sus letras se referían a violencia callejera, el consumo de drogas, la vida en pandilla, al sexo, la discriminación racial y la simpatía por una política de izquierda radical. Estos temas generaron reacciones agresivas de sectores conservadores porque La respuesta en la 119 es la A, porque rompían barreras de moral y protestaban por la exclusión que sufrían algunos sectores sociales. Pues justamente ellos defendían su propio sector, ¿no? Porque el rap, recuerden que no es un género que salga de la élite. El rap es un género que sale justamente de los sectores más marginados de la sociedad, que son los que están sufriendo toda la crisis del ciclo económico y pues que están protestando, ¿sí? Se sigue buscando la solución porque todavía no lo hemos logrado, pero hay expresiones culturales que no solamente están en el rap, ¿no? También aparecen en el graffiti, aparecen inclusive en el breakdance, ¿no? En el freestyle, porque son expresiones del cuerpo y del arte que intentan manifestar esa opresión que está teniendo el ser humano y pues que a las élites de pronto todavía no les afana la preocupación del resto de los sectores sociales. Listo, 120. la revolución de los precios es la expresión con la que se conoce el incremento Disculpe, profe. acelerado de los precios. Dime. La de la 120, de 119, ¿cuál es? Qué pena. La 119 es la A. Gracias. Listo. La revolución de los precios es la expresión en la que se conoce el incremento acelerado de los precios que tuvo lugar en Europa en el siglo XVI. Este incremento fue motivado por un aumento del oro y la plata circulantes, provenientes de buena parte de las colonias americanas, lo que abarató el dinero y propició un alza en el costo de los productos. Para la población, esta renovación de los precios daría como resultado En la 120 la respuesta es la B. Una pérdida de la capacidad adquisitiva y la disminución de salarios. ¿Listo? Miren qué es lo que está pasando en este momento. Como se sube el precio del dólar, sube el precio de algunos productos, entonces yo ya no puedo, por ejemplo, comprar arroz, pan y huevo, sino que ya tengo que elegir si voy a comprar o arroz o pan o huevo, ¿cierto? Y pues ahí es donde entra la crisis de los precios que después afecta directamente los salarios, porque ya el salario no alcanza. Muy bien, vamos con la 121. John M. Keynes propuso una estrategia económica para sacar la economía capitalista del estancamiento generalizado en la década de 1930. Defendió el estímulo de la demanda a través de un impulso estatal al empleo, pues el acceso a la población a un ingreso salarial redimiría la dinámica productiva de la economía. En Estados Unidos, sus conceptos fueron aplicados con el impulso de la estructuración de obras públicas
para dar empleo a mayor cantidad de trabajadores. La economía estadounidense entonces se favoreció por una reactivación de la demanda. ¿Cuándo? La respuesta de la 121 es la C. Cuando los empleados pagaron bienes y servicios con sus salarios. Bueno, pues no tiene mayor explicación, ¿no? Ahí se entiende la idea. Vamos con la 122. La Constitución de los Estados Unidos, Colombia, de 1863 estableció la conformación de un país federado integrado por 9 estados. Estos gozarían de plena autonomía frente al poder central, lo que implicaba que cada uno podía redactar su propia constitución, crear su ejército, organizar el gasto público y determinar las directrices en materia social y económica. De esta forma de organización federal se deduce que la administración de la Unión. La respuesta es la D de dedo. 122, la D de dedo. Facilitó la organización de los estados según sus necesidades regionales. Sería bueno, por ejemplo, que lo implementáramos en este momento, ya que tenemos Profe, muchas qué pena, regiones la afectadas. 121 era cuál, profe, qué pena. La 121 era la C de casa y por favor todos más pendientes, ¿listo? Pendientes para que no nos Gracias. tengamos que devolver. Bien, vamos con la 123. La población paez del sur del territorio colombiano practica aún medidas correctivas tradicionales sobre su población cuando infringen las normas. El látigo, el escarminio ¿Contra la perra? público. Chicos, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Por favor, apáguenlos, ¿listo? Pendientes con el micrófono, por favor. Qué pena, profe. El látigo, el escarminio público, el cepo y la contraprestación de servicios son penas pagadas por individuos cuando cometen faltas. Los castigos tienen una función de corrección moral, no implica la aplicación desmensurada del dolor físico. Desde las colonias y durante la vida republicana del país, este grupo indígena ha mantenido tales formas de justicia sin mayores transformaciones. La permanencia histórica de este sistema de justicia indígena se debe a... La respuesta de la 123 es la A. A que a un contacto mínimo con las instituciones penales de la sociedad occidental. Ellos mantienen sus tradiciones y pues se siguen comportando con la manera como ven el mundo desde su comunidad indígena, que por supuesto no es que esté mejor ni que esté peor, ¿no? Solamente son diferentes a todos los ideales que tenemos nosotros. Listo, 124. Profe, En la primera mitad Dime. del siglo XX, las fuerzas... profe, perdón, qué pena. Espera. La 100... Ay, ¿dónde iba? Profe, La qué pena, la 123, ¿cuál 103. es? Qué pena, es que se corta aquí el internet. Discúlpame, compañero, yo creo que todos debemos estar pendientes y la profe ya ha repetido en varias ocasiones que por favor estemos pendientes y en dado caso no, pues sería recomendable repetir el video, aprovechar el tiempo que tenemos, que ya no es mucho, y en caso de que no entendamos nuevamente, pues adelantarnos con el video, por respeto a todos, considero. Sí, yo estoy de Es mi punto acuerdo. de vista. Sí, muchísimas gracias, chicos, señora no Gloria. tenemos buen internet. Tenemos que también entender a los demás. Pues se miran los videos otra vez. Pues Listo. está la Bueno, retroalimentación, digamos que este momento es crucial y más que estamos pues terminando y todavía nos faltan 75 sí. preguntas. De acuerdo. Bueno, estoy de Listo. acuerdo con la señora Gloria. Chicos, sí, lo que pasa es que de pronto si se devuelven una o dos veces está bien, pero es que ya casi que son varias veces que lo hemos hecho en la clase. Entonces vamos a hacer Es una con cosa. tiempo, Las con preguntas tiempo. que de pronto no hayan alcanzado a recibir, ya saben que ¿O el por video el chat? queda subido. ¿Listo? Sí, profe, que vean el video. Exacto, listo. Entonces, continuemos con las 124 y las que le hagan falta, por favor, verifíquenlas en el video. Igual si solo es una o dos, no se tienen que ver el video completo. ¿Listo?
Profe, ahí la Sigamos. 123 que pasó, la que pasó, perdón. La A, ¿listo? Vamos con la 124. Gracias. En la primera mitad del siglo XX, las Fuerzas Armadas colombianas se ligaron al poder por medio de cierta subordinación a los partidos políticos, pero con la dictadura de Rojas Pinilla. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en un actor independiente y con gran influencia dentro de las decisiones del gobierno. Este cambio del papel del ejército produciría ¿qué? La respuesta en la 124 es la B de Bogotá, ¿listo? Que aumentará su nivel de autonomía respecto al manejo del conflicto armado y orden público. ¿Listo? Pues son como preguntas muy básicas, entonces pues no vamos a profundizar ahí. Vamos con la 125. La Guerra Civil Española 1936-1939 fue un enfrentamiento entre opositores y partidarios de la República. Se inició con un alzamiento de oficiales del ejército al mando del general Francisco Franco, quienes se oponían a la Segunda República, instaurada en 1931. Apoyaban los principios monárquicos y rechazaban las transformaciones políticas y sociales que se venían desarrollando, especialmente reforma agraria impulsada por el presidente republicano Manuel Azaña entre 1931 y 1933. A partir de la anterior información podemos afirmar que En la 125, la respuesta correcta es la B de Bogotá, ¿listo? El sector de las fuerzas militares se oponía a la organización republicana del Estado. Pues ahí el mismo texto nos lo explica, ¿listo? 126. en las regiones donde se hace explotación petrolera se produce una especialización económica regional debido a que la mayoría de los ingresos empiezan a provenir de esa actividad. Para Colombia, en general, cuando termina la explotación, se deprime algunas actividades que aparecieron con ella y los presupuestos de la región bajan por depender de las regalías. Para que esta situación no afecte la dinámica económica de la región, sería recomendable que La 126, la respuesta es la A. La A. No se descuiden las demás actividades económicas, tales como la agricultura, la ganadería y el comercio. Ya vimos eso en otra clase cuando hablábamos de Venezuela, de que pues se enfocaron mucho en la parte petrolera, descuidando lo demás, y pues cuando cayó la economía del petróleo, no tuvieron de qué más basar su economía, ¿listo? Y por eso entró en crisis. 127. la alta emisión de gases y partículas contaminantes en las áreas urbanas ha provocado efectos negativos sobre la salud humana. Una propuesta de mitigación eficaz para esta problemática debería contemplar La respuesta de la 127 es la C. Puesta en práctica de tecnologías limpias. Esto ya lo hemos hablado muchísimas veces. Recuerden que necesitamos utilizar energía solar, energía eólica, energías que no le hagan daño al medio ambiente, porque pues la contaminación ya nos está cobrando factura. Vamos con la 128. Las crisis económicas en los grandes países latinoamericanos han puesto en entredicho qué pena. Han puesto en entredicho la eficacia y eficiencia del modelo económico implantado en los países en vía de desarrollo, dando como resultado una concentración cada vez más alta del capital en pocas manos y una gran cantidad de población marginada. De continuar la situación económica actual en estos países, se esperaría a nivel global que La respuesta en la 128 es la C de casa.
¿Listo? Que haya un aumento en la desigualdad social producto del estancamiento en los índices de crecimiento y desarrollo económico. Acuérdense que siempre pues lo que se va a marcar más es las personas que más tienen con respecto a las que menos tienen. Por eso siempre hemos insistido en que hay que hacer una reforma para que todos tengamos los mismos ingresos o pues al menos algo más equitativo para que no sea tan diferente los ingresos económicos. Bien, 129. Uno de los problemas de contaminación que aqueja a algunas ciudades latinoamericanas es la inadecuada disposición que se hace de los residuos sólidos, los cuales son transportados y arrojados en sitios cerca de la ciudad, a lo que ocasiona costos ambientales muy serios. Esta situación resulta bastante grave porque La respuesta es la A. Los costos de recuperación ambiental de estas áreas son muy altos. ¿Sí? Pues esto cuando estuvimos viendo el tema de la contaminación ambiental lo vimos y pues nos dimos cuenta de que hay unos sectores que se están dañando y difícilmente se van a volver a recuperar, como por ejemplo por la deforestación, la desertificación y los monocultivos. ¿Listo? Bien, 130. aunque los avances tecnológicos han mejorado la producción de los sistemas agroalimentarios en todo el mundo, también se ha generado un fuerte impacto ambiental y social sobre las áreas rurales. ¿Por qué? La respuesta de la 130 es la C, C de casa. ¿Listo? Nos dice que los monocultivos, miren, es el mismo tema que estábamos hablando, han degradado, erosionado y acabado con buena parte de los suelos fértiles. Eso pues ya realmente hemos hablado bastante en esta clase y yo creo que ya nos queda súper claro. Bueno, 131. El problema de la contaminación, sobre todo en países de América Latina y Asia, es cada vez más agudo, debido a que las tecnologías impuestas buscan productividad y mayores resultados, sin prever los daños que causan al ambiente. En el caso de las grandes industrias, muchas de estas contribuyen a la polución de la atmósfera, incrementando la tasa de enfermedades respiratorias. Frente a esta situación, algunas medidas mitigantes podrían partir de... La respuesta de la 131 es la A. Tener que localizar las industrias en zonas rurales. Recuerden que decíamos que en ciudades como Bogotá, Medellín, pues la contaminación es altísima porque todas las empresas están en la ciudad, ¿sí? Entonces necesitamos que las empresas, las industrias, se ubiquen también en otros sectores o se desplacen hacia allá, pues bien para acabar un poco la contaminación de la ciudad, pero también como para que el efecto que ellas tienen sobre las personas pues también baje un poco. 132. Respecto al modelo de desarrollo sostenible, Sachs afirma que quien quiera que demande más tierra agrícola, energía, vivienda, servicios o en general, más poder de compra para los pobres, se encuentra en contradicción con aquellos a quienes les gustaría proteger los suelos, los animales, los bosques, la salud humana o la atmósfera. Bajo este contexto, un modelo de desarrollo sostenible y adecuado debería contener. La respuesta correcta es la A. Debería tener conocimiento y manejo integral de recursos. Y bueno, ya saben que acá pues juegan unos intereses públicos, privados, económicos, políticos, etcétera, pero principalmente debería estar la relación de los seres humanos con la naturaleza. Listo, 133. Los recursos sostenibles en nuestro planeta son básicamente de dos tipos, renovables y no renovables. Los primeros sí se asumen a un ritmo razonable que no impida su regeneración, no se acabarán. Lo segundo, han de administrarse con gran cuidado, pues una vez agotados, ya no es posible obtenerlos. De lo anterior se deduce que los recursos... La respuesta de la 133 es la B, B de Bogotá.
están disponibles en la naturaleza, pero se deben utilizar adecuadamente. ¿Listo? Recuerden, igual el tema que cuando estuvimos hablando todo lo de la contaminación ambiental, pues veíamos los tipos de recursos, recursos que hay renovables, recursos que ya no son renovables el día que se acaben, como por ejemplo el petróleo, son recursos que se demoran miles de años en volver a surgir. Entonces nosotros, por lo menos nuestra generación, pues no los va a volver a disfrutar hasta dentro de muchísimo tiempo. Y pues tenemos que aprender a cuidarlos, ¿listo? Y bueno, los que son renovables también, porque igual pues el arbolito también vuelve y crece, pero se demora también en volver a crecer, ¿listo? Bien, chicos, muy bien. Las preguntas que nos hacen falta, todas las finalizamos la próxima clase. Vamos a decir como las respuestas como tal y pues voy a hacer unas aclaraciones sobre temas generales porque la verdad la mayoría ya los vimos en clase. ¿Listo? Solamente es como concretar algunas 2 o 3 ideas más. ¿Listo? Por el momento, chicos, les deseo un excelente sábado. Por favor, al día con los ensayos y pues cualquier duda que tengan con directores de sede se comunican, por favor. ¿Listo? Gracias, profe. Chicos, Gracias. que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.